cómo va el proceso electoral, pero sobre todo agradecemos la presencia de Javier Santiago Castillo. Él es exconsejero electoral del Instituto Nacional Electoral y presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que nos hable sobre los institutos electorales, si es que están en crisis o no, sobre todo cómo están enfrentando los árbitros electorales de todo el país, no se diga el Instituto Nacional Electoral. Exconsejero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. No, muy buenos días, aprecio mucho la invitación, un gusto estar contigo y tu auditorio. Gracias, cuéntenos, en este momento, ¿qué cree que es lo que deba preocuparle al árbitro electoral de cara al proceso de del 2021, que son las más competidas, ¿no? Bueno, tiene sus características especiales, pero creo que hay un factor que es muy relevante. Como nunca antes, hay limitaciones presupuestales. Alrededor de 13 institutos electorales tienen déficit presupuestal. El de la Ciudad de México es el más alto, más de 500 millones de pesos. En el caso del Instituto Nacional Electoral no se le ha autorizado los recursos para la organización de la consulta popular. Entonces, sí vivimos una coyuntura que en el pasado no se había presentado, y gobernadores de todos los colores han limitado, restringido los recursos financieros a los institutos electorales. Ese es un aspecto que creo que es muy importante. Y el segundo, pues son el golpeteo político, que es tradicional que los partidos políticos realicen en contra de los institutos electorales, porque lo han utilizado como un mecanismo propagandístico. Lo lamentable el día de hoy es la intervención del presidente y las declaraciones del presidente de la República descalificando al Instituto Nacional Electoral. Me parece que eso sí es inédito. Pues nos pinta un escenario complicado, porque por un lado la falta de recursos inédito, con el pretexto en muchos de los casos de la pandemia y todo lo que ha tenido que ver con sus efectos devastadores, sobre todo el tema económico, la captación de impuestos, y por el otro lado este golpeteo venido desde Palacio Nacional, inédito también, y uno se pregunta aquí, ¿no fueron ellos los que empujaron en las últimas reformas electorales, no se diga la del 2014, que el IFE dejó de ser el IFE para ser el Instituto Nacional Electoral, y hoy quienes están en el poder, inéditamente también, quieren un cambio a la reforma electoral que ellos mismos venían empujando? Bueno, aquí creo que hay algo muy importante que debemos de tener muy claro. ¿Reforma para qué? ¿Cuáles son los objetivos? No se han planteado objetivos claros en la lógica de mejorar la democracia mexicana, la democracia electoral. No hay objetivos. La reforma del 2014 se planteó dos objetivos: el de disminuir el costo de las elecciones y sacar a los gobernadores de los procesos electorales. Ninguno de los dos se cumplió. Las elecciones se volvieron más caras y además pues los gobernadores como actores políticos pues tienen una participación. Yo creo que esa participación se tiene que dar dentro del margen de la ley, igual que la intervención del presidente de la República tiene que darse dentro del margen de la ley y no al margen de la ley. Entonces el planteamiento de reforma electoral, desde mi punto de vista, ahora sí, con todo respeto, me parece una ocurrencia. Plantear solo como una idea que el INE más bien la función de organizar las elecciones pase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es romper todo el esquema de la división de poderes constitucionalmente establecido, que además requeriría una profunda reforma, pero también habría otro caso, otra situación muy particular: un poder del Estado que no es electo por el voto popular va a organizar las elecciones de los otros dos poderes. Creo que la fórmula que se encontró en la lógica mexicana de crear una institución autónoma ha sido una salida virtuosa. Y ahora ya ni siquiera hablamos de lo que representa
también este tema tan polémico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque sería otro tema, ¿no? Pero, yo no lo esquivo, pero no se puede bien. evitar el contexto en analizarlo y conversar como parte de una generalidad. Sin embargo, a lo mejor el objetivo sí existe, y el objetivo es para ellos mismos, para no tener árbitros incómodos que piten una falta que les incomoda y que tampoco les gustan las tarjetas amarillas ni rojas, cuando la evidencia a la violación de las reglas del juego está ahí. Bueno, yo lo que dije es de que no había objetivos para mejorar la democracia. Puede ser que haya un objetivo para empeorarla. Exactamente, sí, claro. La concentración del poder en una democracia no es virtuosa. Una de las mayores virtudes de la democracia es la distribución del poder, que no esté concentrado en una sola instancia o en una sola institución. Por eso yo mismo no compartí en su momento la reforma de 2014, que concentraba en el INE gran cantidad de atribuciones electorales, que ese es otro problema también. Digamos, diferendos locales se convierten en problema nacional. El caso de Guerrero, el caso de Michoacán, que eran locales, se convirtió en problema nacional porque se le dio la atribución al INE de realizar la fiscalización. Si se hubiera mantenido en las entidades federativas, hubieran sido un conflicto de carácter local. Pero el conflicto se acrecentó. Javier Santiago Castillo, muchísimas gracias por traernos estos elementos a la mesa, al proceso electoral, porque hay que tenerlos presentes para el día que vayamos a las urnas, tener todos estos razonamientos y saber por quién votar desde el punto de vista de cada uno, con los elementos que hay en la mesa como este que nos está poniendo. Que tenga buen día. Igualmente, buenos días, y aprecio la invitación nuevamente. Gracias. Y bueno, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del